Vamos con Mauro. Buenas tardes, compañeras, compañeros, Daniel, Dayana, Javi, aquí les habla Mauro Fontenla y vamos con una nueva columna semanal acerca de la situación del movimiento obrero, pero fundamentalmente en la columna de hoy vamos a estar trabajando qué es lo que se viene, digamos, dentro de 3 días, es decir, el jueves 9 de mayo, el día del paro general. Segundo paro, digamos, el 24 de enero fue el primero y el jueves va a ser el segundo paro llevado adelante por la CGT en contra de las medidas desarrolladas por el gobierno de Javier Milei. Venimos de una semana particular que para algunos fue bastante dura debido a la votación, a la media sanción que se le dio en diputados a la ley de bases que, a pesar de que el conjunto de negociaciones fue modificándola, digamos, el contenido sustancial sigue siendo el mismo. O sea, el contenido es de un mayor ajuste, de una mayor precarización y de uno de los mayores ataques a los derechos históricos conseguidos por la clase obrera y el pueblo argentino. Digamos, ataca las jubilaciones de las mujeres, ataca los derechos más básicos, como por ejemplo el derecho a una indemnización, ataca la estabilidad del empleado público que se encuentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ataca la estabilidad del trabajador privado también, porque legaliza y aumenta los periodos de prueba. Bueno, es decir que en esta situación de medias sanciones que se enmarca el conjunto de actividades que se van a desarrollar esta semana. ¿Qué estamos viendo para el 9 de mayo? Recientemente, hace algunos minutos, leyendo algunos artículos, vemos que el paro del día 9 está tomando un carácter muy, muy importante, ya que, por ejemplo, algunos gremios como ferroviarios, subtes, gastronómicos, comercio, aeronáuticos se han plegado a él, e incluso la UTA ha dicho que va a participar de la jornada, es decir, que el día jueves no habría transporte. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Esto está impulsado por la CGT? Bueno, nosotros tenemos que decirlo que terminantemente no. Al igual que el Congreso, que vota una media sanción, digamos, la Cámara de Diputados, que vota una media sanción que ataca a las mayorías trabajadoras del pueblo, porque muestra su carácter de clase, de defensa, digamos, de las ganancias de los grandes capitalistas de la Argentina y multinacional, vemos que la CGT se ha convertido, o que en realidad históricamente lo fue, bueno, en una casta que defiende los intereses de la burguesía dentro del seno de las organizaciones de la clase obrera. Es decir, no nos podemos olvidar que vamos a un paro encabezado por una representación sindical que ha pactado la reforma laboral que va a afectar a los miles y miles de trabajadores, digamos, que forman parte de su propio sindicato. Entonces, bueno, ¿qué significa esta aparente contradicción? Bueno, esto lo que significa es que el paro que llama la CGT está llamado porque la presión de los trabajadores y el descontento ante la votación de la ley es muy fuerte, y es tan fuerte la presión que, bueno, los tipos por lo menos tienen que mostrar que hacen algo, aunque pactaron la reforma laboral. Ahora, así como pactaron la reforma laboral, se ausentaron de las movilizaciones del día lunes y martes. Miren, el PRO y el radicalismo prácticamente se han adherido a las políticas de La Libertad Avanza. Algún diputado ha salido a decir que estaba en contra de tal o cual artículo, pero ha terminado votando en general positivamente. El peronismo se doblegó, lo que le deja margen para hacer una denuncia, digamos, por lo menos de tipo verbal, porque el sector que
que denuncia y que vota en contra es el sector al mismo tiempo que en las calles se ausenta, que no participa de las movilizaciones o de las acciones directamente planteadas en las distintas asambleas, digo, desde el centro de estudiantes hasta comisiones internas de fábrica hasta asambleas barriales. Bueno, el sector que constituye hoy Unión por la Patria se ausenta de esos espacios y cuando está, llama a la desmovilización. Ahora, para el día jueves nosotros estamos observando que muchos sectores vinculados justamente al kirchnerismo y al peronismo en general están llamando o están agitando la idea de una gran movilización que rodee el Congreso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se enmarca también dentro de la necesidad que empieza a desarrollar el peronismo desde sus actores principales, que mediáticamente parecen estar peleados, pero están todos realizando el mismo armado político. Digo, hablo fundamentalmente de Guillermo Moreno y de Cristina. Un Moreno que apoya las reformas que se están llevando adelante, pero que cuestiona la forma en que el gobierno las va a aplicar, y una Cristina que mediante sus cartas, como por ejemplo habla de la necesidad de una modernización laboral, ¿no? Que no es otra cosa que la reforma laboral que encara Milei y el ajuste que significa para los trabajadores. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, en principio dos cosas. Primero, que el peronismo ya está preparando el frente anti-Milei que pretende encarar y que pretende encauzar hacia el momento de la sustitución de este gobierno. Recordemos que algunos dirigentes peronistas hablan de que técnicamente el gobierno está terminado, pero que bueno, que falta quien lo sustituya. Entonces el peronismo está en ese reacomodamiento y en segundo término lo que muestra es esta necesidad de ser muy cuidadosos ante el conjunto de movilizaciones que despliega el pueblo. Lo han dicho sus propios dirigentes. Ellos van a actuar dentro únicamente de la institucionalidad y siempre, digamos, de manera vertical y ordenada para garantizar que las relaciones sociales que se vienen llevando adelante en la Argentina, que no son otra cosa que las relaciones sociales de tipo capitalista, sigan garantizadas. Ahora, ¿qué intenta el peronismo con esto? Bueno, sumar dentro de sus filas al sector de la Unión Industrial Argentina, que pese a haber manifestado su apoyo al gobierno hacia 2 o 3 días, también ha manifestado su descontento con algunas de las medidas que lleva adelante el gobierno. Dentro de la Unión Industrial Argentina hay una fuerte tensión entre el sector que dirige, bueno, quien de alguna manera tiene la representatividad, que es Paolo Roca de Techín, que está vinculado a la exportación de petróleo y gas, y el sector más bien industrial, mercado internista, que se está viendo afectado por alguna de las medidas, digamos, de apertura de importaciones que está llevando adelante el gobierno. Entonces, bueno, dentro de esa tensión es que el peronismo construye este frente, digamos, para la defensa del capital nacional. Ahora, la pregunta es, ¿este capital nacional se posiciona en contra de todas las medidas que está llevando adelante el gobierno y que afectan al conjunto del pueblo argentino, que afectan a las mujeres que no se van a poder jubilar, que afectan a los trabajadores que les van a descontar impuestos a las ganancias y además le van a descontar un fondo de cese laboral? Bueno, no, en esto tenemos que ser claros. A pesar de las discrepancias que haya entre estos sectores del capital, hablo del capital financiero internacional y de la burguesía local, ambos sectores apoyan y reivindican la necesidad de que se lleven a cabo este conjunto de reformas, que no es otra cosa que la precarización total de la vida y de todas las actividades que realizamos. Entonces, ¿podemos tener alguna expectativa en que alguno de estos sectores vinculados a los partidos tradicionales y al capital nacional puedan resolver la situación? Bueno, nosotros consideramos que no. Consideramos que la única manera de resolución positiva para el conjunto de nuestro pueblo es justamente
la organización y la coordinación de todos y todas aquellos que quieren salir a luchar de manera democrática, de manera combativa, y aquellos que están pensando hoy en día en la necesidad de organizar la huelga general que necesitamos. Y en esto tenemos que ser muy categóricos. No podemos esperar de la CGT o de la CTA la huelga general con las características que nosotros consideramos correctas. Esa huelga la vamos a tener que organizar nosotros, llevando a cabo en cada espacio en el que participamos la necesidad de la coordinación, la necesidad de la organización y la necesidad de participar activamente y de empezar a plantear que de esta salimos únicamente de manera colectiva. Tenemos que romper el individualismo reinante, empezar a plantear la necesidad de organizarnos y empezar a coordinar las acciones necesarias para llevar adelante la huelga general. Cada día que el gobierno de Milei sigue manejando la cúpula del Estado es un día donde todos los trabajadores perdemos derechos. Perdemos derechos ante la inflación, perdemos derechos ante las votaciones que se dan en el Congreso y perdemos derecho ante cada acción que realiza el gobierno, que no tiene otro objetivo que transformar esta Argentina en una plataforma para 100 empresas que extraigan materia prima y alimento y no mucho más. Entonces, empecemos a pensar de qué manera vamos a organizar la huelga general que necesitamos para devolverle la dignidad a nuestro pueblo y para terminar con las injusticias que este gobierno vino a profundizar. Bueno, ahí estábamos escuchando a Mauro. Bueno, tiró un abanico bastante amplio de cosas, porque lamentablemente el problema es bastante profundo, digamos, porque si hay algo que queda claro en todo esto, para mí por lo menos, es el hecho de saber que Milei, que es un muñeco, ¿no? Claramente es un tipo que, más allá de que podamos discutir o no sus cualidades, sus facultades mentales, lo que hay ahí de fondo es una suerte de mascarón de proa del que se están sirviendo distintos partidos, del que se están sirviendo todo el sector empresarial local y también multinacional, ¿no? Que tiene presencia aquí, aprovechando que el tipo, él y los que lo acompañan, las que lo acompañan, para tratar de meter un montón de, como mencionaba Mauro, ¿no? Un montón de reformas antidemocráticas, antilaborales, antisociales, ¿no? Sin que, digamos, esto, digamos, le tiemble el pulso a nadie. Particularmente algo que vimos el pasado lunes y que lo charlábamos, ¿no? El pasado lunes tuvieron lugar las sesiones para discutir en diputados esta nueva versión, ¿no? Lo que se plantea ahora como la ley bases, pero que sabemos que es lo que anteriormente era el proyecto de ley ómnibus y que viene a ser refrendar de alguna manera lo que es el viejo DNU, ¿no? Con el que arrancó Milei en su momento, tratando de descabezar toda estructura social, cultural, laboral y particularmente económica de lo que es el entramado social argentino. Bien, el pasado lunes tuvieron lugar estas sesiones que se suponía que iban a tener una larga duración y sin embargo resultó que después se terminó aprobando de un modo casi express y con bastante, digamos, holgadamente, más allá de la oposición general que aparentemente expuso la bancada de Unión por la Patria y obviamente la bancada del FIT, que digamos fueron los únicos que se opusieron, pero sin embargo después el rejunte de la bancada de la Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal, las distintas vertientes del PRO, el radicalismo y un montón de partidos provinciales, casi digo policiales, mira cómo se me escapa el inconsciente, terminaron aprobando un montón de reformas desastrosas y que encima en estos momentos están siendo materia de discusión interna, porque hasta parece ser que cuando se votó el capítulo que se le dedicó a la reglamentación o desregulación del tema del tabaco, hubo algún tipo de fraude en la cantidad de votos, porque hay una cantidad de votos asentados
que difieren de lo que se votó en vivo en el momento. Así que bueno, ahí ya hay un tema para demostrar un poco ¿Cambia también. el resultado? Se suponía que de las 3 posiciones que son a favor, en contra y abstenciones, había ganado por poco, pero había ganado la de a favor. Pero resulta que ahora cuando se están reviendo ese tipo de cuestiones, da un triple empate en 80 aproximadamente. Lo cual, porque o sea, entre lo que se dejó asentado, pero lo que después se ve en las actas, hay gente que no votó con el botoncito, sino que lo que hizo es dio su voto a viva voz para decir afirmativo, negativo, abstención. Pero parece ser que entre lo que se registró de eso y después lo que quedó asentado en las actas no es lo mismo. Pero esta que es una parte de la ley. Claro, se metió. A ver, vuelvo a decir esto, ¿no? Lo que este nuevo intento de tratar de meter un paquetazo de medidas es una especie de versión light de lo que había sido en su momento el proyecto de ley ómnibus, que eran como 600 artículos. Bueno, acá achicaron y trataron de decir, bueno, mira, lo más sustancial es esto. Y están metiendo igual un bodoque como de 200. Divididos por capítulos, digamos, dependiendo de qué asunto aborda cada uno. Todos esos capítulos entran dentro de una sola ley. Una sola ley, que es este proyecto, que es lo que se sancionó el lunes pasado y se aprobó. Pero eso ganó por bastante. Sí. Ganó 246 a 208, una cosa así. Claro, porque, o sea, no tanto, pero... Lo que tuvo fue 2 etapas el tratamiento. Primero se discutió la cuestión de si se iba a tratar o no. Cuando se acordó tratar o no, ahí hubo una pequeña artimaña que hicieron, que fue proponer si se discutía por capítulo o por artículo. Si se discutía por capítulo, cada capítulo tiene una cantidad de artículos y considerandos, que eso podía ir haciendo ver artículo 1, inciso A, artículo 1, inciso B, y así podíamos haber llegado a estar de modo maratónico ahí. De hecho, se planteaba que iba a pasar algo así. Pero al inicio de la sesión, una de las cosas que se propuso, que planteó Martín Menem, fue directamente hacer tratamiento por capítulos. Entonces era, bueno, capítulo 1, a favor, en contra, se podían hacer consideraciones, que es lo que pasó ahí, pero después se terminaba haciendo una votación, pasaron todos los capítulos. Una vez que entró la aprobación del tratamiento general, después entraron todos los capítulos, hubo mínimas modificaciones que no afectaron absolutamente en nada, y hasta se dieron el lujo de meter este capítulo dedicado al tabaco que estoy mencionando, que bueno, es para después sentarse a charlar, por ahí ahora no viene al caso, pero digamos, el lobby del tabaco, con gente de Masalín y demás, metieron una legislación que obviamente les beneficia, pero hubo una votación bastante discutible y que de momento se está esperando una explicación formal de parte de Martín Menem respecto del resultado, porque si no se puede llegar a judicializar, porque básicamente estaríamos hablando de una estafa, ¿no? ¿Se cae el capítulo o toda la ley? Yo entiendo que se cae toda la ley y no se porque o sea, se pasa a judicializar porque se entiende que hubo una estafa, ¿no? Básicamente, y a partir de ahí empieza un proceso judicial, por lo cual se frenaría la ley, no se podría abordar en el Senado, que es lo que se está intentando hacer ahora, y bueno, y andás a ver si en algún momento eso se resuelve o no, pero digamos, ese sería, digamos, como el principal problema que hay ahora. Y la pregunta de todo esto es, ¿por qué el problema no es que estemos movilizados todos y todas, ¿no? Ese debería ser el problema, ¿no? Que hubiese un nivel de movilización popular, social, sindical, ¿no? De todos los ámbitos, que lamentablemente no se vio el lunes pasado. El lunes pasado, que más allá que había una leve llovizna, la verdad éramos muy pocos, no llegábamos a cubrir ni la plazoletita que está al frente del Congreso. Bastante discutible, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se han visto, hubo una ausencia notoria de bastantes sectores políticos, no hubo ni siquiera necesidad de cortar las calles, no se pudo cortar Callao, no se pudo cortar Rivadavia, que es lo que normalmente uno hubiese supuesto durante este tipo de situaciones. La cuestión es que, bueno, metieron este proyecto, lo sacaron, ahora se supone que mañana, a más tardar el miércoles, debería empezar el tratamiento en comisiones previo al ingreso al Senado, porque ¿qué es lo que se quiere hacer ahora? Tratar de, como salió el proyecto de ley, que ingrese para la discusión del Senado, pero primero tiene que entrar en las respectivas comisiones. Se busca hacer un tratamiento express porque se acuerdan todos y todas, que ya lo había dicho el propio Milei, que su proyecto es que el 25 de mayo, en ocasión de los festejos, se haga, digamos,
el lanzamiento, ¿no?, de esta nueva, como este supuesto nuevo pacto social o algo así, por así decirlo, ¿no?, que viene a ser el proyecto de ley bases y demás. Sin embargo, bueno, en lo que estamos a partir de ahora, en función particularmente de lo duro que tiene que ver con los capítulos dedicados a lo sindical, algo ya estuvo diciendo Mauro, no lo vamos a repetir, pero digamos, básicamente avanza encima de toda la legislación existente actualmente. Incluso, por ejemplo, el capítulo dedicado a todo lo que es las liquidaciones por despido, ¿no?, indemnizaciones, el tema jubilación, ¿no?, bueno, y un montón de otras cosas que son bastante preocupantes, pero que pasaron sin mayor niveles de preocupación en general, y yo tengo la impresión de que el grueso de la población no lo registró esto todavía. Del lado del peronismo hablan de que supuestamente ellos más o menos deberían tener, peronismo y aliados, ¿no?, bueno, Unión por la Patria y aliados, con los que llegarían normalmente a la cantidad de votos como para poder dar de baja la ley, o cuanto menos, si rechazan alguno de los capítulos o de los artículos, obligarían a que tenga que volver eso a la Cámara de Diputados y empezar de vuelta, ¿no? 37 votos, ¿no? Tiene que llegar a 37 votos, se supone que la propia Unión por la Patria tiene 33. Pero hay algunos que están medio colgados. Hay gente que está, porque lamentablemente la política burguesa nos lleva a esto, ¿no? A gente que está sentada esperando que lleguen los WhatsApp, que lleguen los mensajes o las llamadas que de repente traen propuestas, ¿no?, negocios, acuerdos y todo eso. ¿Qué es lo que sabemos? Que el jueves vamos a tener aparentemente un paro general. Según Daer, según Héctor Daer, él dijo, va a ser un parazo, habló de esto, aunque hasta ahora en ningún caso se habló de movilización, solo se habló de paro. Eso es todo. Ya sabemos que la ocasión anterior fue relativamente una cuestión más tirando a dominguera, y por ahora no se viene hablando de ningún nivel de movilización en general ni nada. No, pero el 24 hubo movilización. Claro, pero no fue una movilización convocada en sí en calidad, digamos, de conflicto. Lo que hubo fue una movilización de gente que marchó hasta el Congreso, y que en el momento que, digamos, aparecieron las columnas más nutridas, lo que fue esa suerte de escenario de la CGT se desmontó enseguida, ¿no? La cuestión acá es esto. Salvo hoy a la mañana, a todo esto mencionar que estamos en medio de el lanzamiento de un montón de medidas, sin embargo, de parte del sindicalismo un poco más combativo, por lo menos podríamos definir, de ciertos sectores, por ejemplo, el caso de la gente del SUTNA, estamos viendo, justo mientras estamos hablando aquí, estamos viendo por la tele el conflicto que se está generando en Atucha. Sé que están los trabajadores de la industria aviaria. Hoy a la mañana tuvo lugar una asamblea de aeronáuticos gigantesca, porque otra de las cosas que sancionó el DNU fue, esta ley es la posibilidad de privatización de un montón de empresas estatales. Bueno, todos estos sindicatos están convocando a la movilización. Están llamando a la movilización. O sea, sí, y no solo eso, sino que, digamos, como el caso de Aceiteros la semana pasada, que ya han llamado a movilizar y a formar parte de planes de lucha que se sostienen en el tiempo con la idea de llegar al 9 en situación de movilización y de conflicto. De todas maneras, de parte de la CGT misma, todavía no escuchamos ninguna convocatoria en sí a la movilización, solo se habla de paro o parazo o de una demostración. Bueno, hoy a la mañana escuchamos igual a la gente de la UTA, esto lo mencionaba Mauro, que confirmaba algo que, digamos, puede hacer plausible la existencia del paro, que va a haber un paro de subte, de colectivos, de trenes, ya lo sabemos, así que bueno, digamos, eso sería como la base para todo esto. Ahora faltan un montón de otras cosas, ¿no? Falta pensar en cortes y piquetes de calles y los accesos a las distintas ciudades, no solamente Buenos Aires, ¿no? Debería haber movilizaciones en todo el país, para que esto, digamos, tenga realmente sentido, forma de paro. Uno se pregunta, obviamente, bueno, porque todos sabemos, todos y todas sabemos el juego que lleva por otro lado lo que es la dirigencia sindical, particularmente de la CGT, ¿no? Ellos están negociando sus propias cuestiones, ellos mismos están negociando su propio proyecto de reforma laboral. Bueno, yo, por lo menos en lo personal, creo que este jueves habrá que estar, habrá que participar. Lo principal que tiene que suceder ahora es poder
cada cual en el sector en el que esté, en el lugar en el que esté, en el barrio en el que esté, tratar de participar y aportar a un paro, porque, digamos, el conflicto es doble, ¿no? Por un lado, contra todas estas burocracias enquistadas y que pactan, ¿no?, del lado de los sindicales, y por otro lado, obviamente, contra este gobierno que no hace falta mencionar el desastre que está haciendo. Bueno, entonces el jueves nos encontramos en la calle. Nos vemos en la calle. Todos los Fuegos va a estar junto con los sectores movilizados.